Hola chicos, el día de hoy iniciamos un módulo nuevo que se llama diseño de software. Iniciamos con el módulo nuevo llamado diseños de software. Para los que no me conocen, como les puse aquí en el en el anuncio, mi nombre es Aismi Machado Lemus. Mi correo institucional es aismimachado@politécnicomayor.edu.co. Y el tema que vamos a iniciar a trabajar es la definición de las bases de datos, en las cuales vamos a encontrar lo que es el modelo entidad-relación y sus tres formas normales. Vamos a revisar un poquito lo que es la guía de aprendizaje. Allí en la plataforma, en la sesión de guía de aprendizaje, les puse este documento que pueden ver aquí y tenemos los temas discriminados por fecha. Entonces, en la unidad número 1 tenemos alistar diseño, que comprende los temas definición de bases de datos, modelo de relación, las tres formas normales. Vamos a desarrollar este tema 2 horas tenemos programado para este tema, o sea, el primer día de clase. Vamos a hablar del tema, sería el 27 de abril. Nuestro segundo tema sería pasos para diseñar y administrar una base de datos en Access y MySQL. Vamos a aprender a crear las tablas para el diseño de la base de datos. Vamos a aplicar ese modelo entidad-relación que vimos en el tema anterior y realizar las consultas de las tablas que diseñemos. Para poder desarrollar esta actividad tenemos que descargar una aplicación que se llama MySQL. Ya en su momento aquí en la clase les voy a explicar por dónde nos metemos, descargamos la aplicación y cómo creamos nuestra primer base de datos. El tema siguiente, que es la actividad para el desarrollo de las competencias, el hacer, como les había dicho, después de instalar la aplicación, diseñamos e implementamos las bases de datos en MySQL, creamos las tablas, aplicamos el modelo de entidad-relación y realizamos las consultas en el lenguaje SQL. Para eso tenemos programado 10 horas. Para la unidad número 2 se llama modelar arquitectura. Nuevamente vamos a iniciar a trabajar con Java bajo el entorno de desarrollo de NetBeans. También vamos a dedicarle 10 horas. Recuerden que les había dicho que este módulo tiene una duración de 80 horas. Entonces tenemos aquí discriminadas las fechas. Ahí las pueden mirar. Pueden mirar los temas. Se van adelantando a medida que vamos avanzando en cada actividad. Aquí tenemos las fechas programadas para cada actividad. Uno de los objetivos fundamentales de este tema, de este módulo, es lograr crear la conexión a la base de datos, establecer una conexión entre la base de datos que tenemos en MySQL con las aplicaciones que hemos realizado por medio de NetBeans, utilizando el lenguaje de Java. La aplicación que realicemos debe hacer la inserción de la información hacia la base de datos, poder hacer consultas desde la aplicación hacia la base de datos, actualizar los datos o eliminar información. Ya nuestra competencia del hacer es diseñar esos programas en Java por medio de formularios, diseñar aplicaciones en Java conectadas hacia la base de datos. Y al finalizar, por último, en la unidad número 3, vamos a hablar de lo que son los diagramas UML y diseñar
por cada aplicación que hacemos el diagrama UML a esa aplicación. Dentro de los diagramas UML tenemos lo que son los diagramas de caso, diagramas de actividad, diagrama de estado, diagrama de colaboración, diagrama de clase y diagramas de secuencia. Posiblemente vamos a desarrollar esta actividad por grupos y cada grupo hace una aplicación y a esa aplicación a cada grupo le voy a asignar un diagrama UML, bien sea el diagrama de caso, el de actividad, de estado, de colaboración, de clase, de secuencia, para que lo evacuemos rápidamente y no tengamos que por cada persona cada uno hacer cada uno de estos diagramas, sino lo asignamos por grupo y cada grupo se encarga de un diagrama. Y nuestro examen final está programado para el 15 de junio, entre el 15 y el 17, que van a diseñar una aplicación conectada a la base de datos y entregar el diagrama UML de la aplicación. Y las personas, siendo el caso que les toque hacer nivelación, la tenemos programada para el 18 y 19 de junio y para esa fecha finalizamos lo que es la competencia. Y aquí el foro, tenemos un foro programado en Q10 que sería el encuentro de vida online y está pendiente por confirmar esa fecha. Ok, entonces más o menos estos son los temas que venimos trabajando. Aquí tenemos las valoraciones porcentuales por cada actividad. También la pueden conseguir en el pacto pedagógico que lo tenemos allí en la plataforma del Q10. Ok, entonces ahora vamos a mirar nuestro primer tema de la definición de las bases de datos. Entonces, ¿qué es una base de datos relacional? La base de datos relacional es un sistema gestor de bases de datos. Es un sistema gestor de bases de datos que nos va a permitir almacenar información de manera organizada y racional, donde podemos consultar esa información, actualizarla o eliminar siendo el caso. Dentro de los sistemas gestores de bases de datos, les voy a contar pues desde el más simple o sencillo que podemos tener o el más pequeño que podemos tener en este momento, que podemos iniciar trabajando con lo que es Access. Es un pequeño motor de bases de datos de Microsoft, donde iniciamos a tocar este tema. Luego podemos conocer sistemas motores o sistemas o gestores de bases de datos como lo es MySQL. Y ya hablando de un motor de base de datos grande empresarial, se puede hablar de lo que es SQL Server, que es el motor de bases de datos de Microsoft. Y tenemos el Oracle, que es un motor de base de datos también empresarial muy grande para manejar información. Y pues la empresa el mismo nombre, lleva el mismo nombre, que se llama Oracle, que es un gestor de bases de datos muy usado. Entonces decíamos que una base de datos es un conjunto de datos interrelacionados, almacenados en conjunto sin redundancia. Este tema de sin redundancia es cuando hablamos del tema de las formas normales. Al tener formalizada una base de datos, vamos a evitar que hayan redundancia. Por eso el objetivo de conocer el tema de las 3 formas normales o las 4 formas normales, que pueden ser más según el diseño de nuestra base de datos. ¿Ok? Más o menos este es el diseño gráfico de un sistema de gestor de bases de datos. La base de datos siempre la van a representar gráficamente con un cilindro y el sistema sería el sistema pues, gestor de bases de datos acompañado de una posible aplicación
que estas aplicaciones son las que van a enviar la información hacia la base de datos, van a alimentar esa base de datos y por medio de esta aplicación usted va a consultar la información que tengamos aquí almacenada, consultar, actualizar, modificar por medio de las aplicaciones hacia el sistema gestor de bases de datos. El sistema gestor de bases de datos sirve para definir y crear datos, manipular esos datos, seguridad e integridad de los datos, recuperar los datos por medio del lenguaje SQL, mantenimiento de un diccionario de datos, alto rendimiento nos brinda un sistema gestor de bases de datos. Se debe asegurar que todas estas funciones se ejecuten lo más rápido posible. Eso se encarga nuestro sistema gestor de bases de datos. El modelo entidad-relación se usa para diseñar la base de datos. La mayoría de las bases de datos actuales son de la tecnología relacional, aunque ya el tema del modelo relacional ha venido cambiando, porque cuando hablamos del tema, hoy en día hay un tema muy común, muy nuevo, que se llama Big Data. En ese tema de Big Data realmente no se utiliza una base de datos relacional, sino que simplemente por medio de una llave principal se pueden realizar las consultas. Más adelante van a entender qué es la llave principal. Cuando creo una tabla, cada tabla debe tener como un número único o un campo único que es el identificador de esa tabla, y a ese le llamamos llave primaria, y por medio de esa llave primaria es que esa tabla se relaciona con las demás tablas por medio de su llave primaria. Por eso se le llama que es un sistema de modelos de entidad-relación. Entonces, dentro de las bases de datos tenemos varios temas clave, que son las entidades, que tienen los atributos y los elementos, y las relaciones. Entonces, ¿qué es una entidad? Las entidades son objetos que aparecen en la vida real. Es lo que llamamos entidad. Por ejemplo, alumnos, empleados, aviones, coche, alojamiento. ¿Qué quiere decir eso? La entidad es como el nombre que va a llevar la tabla. Una tabla, por ejemplo, se llama tabla alumno. Dentro de la tabla alumno, entonces, ¿qué va a tener? El código del alumno, el nombre del alumno. El código del alumno sería la llave primaria, ese identificador. Código del alumno, nombre del alumno, identificación del alumno, todos los datos que tiene relacionado al alumno. Por ejemplo, la entidad empleados es una tabla que se llama empleados. Entonces tenemos el código del empleado, el nombre del empleado, el salario del empleado, la profesión del empleado, el área donde trabaja el empleado. ¿Sí? La entidad es la tabla, y cada una de las opciones que le mostré serían los atributos, que ahora los vamos a ver. Los atributos, estas entidades están compuestas por varios atributos que vienen a ser sus propiedades. Por ejemplo, la entidad alumno tendrá los atributos como nombre, como les decía ahora, DNI sería la identificación, nacionalidad, fecha de nacimiento. Los atributos también reciben el nombre de columnas en terminología de bases de datos. Por ejemplo, en Excel. Usted mira en Excel que está la columna A, la columna B. Entonces, en ese encabezado es que van los atributos: nombre, apellido, documento de identidad, nacionalidad, fecha. Cada una de esas columnas serían los atributos, mirándolo así como una hoja de Excel. Y aquí en bases de datos le llamaríamos pues atributos, que serían las columnas. Los elementos, cada entidad tendrá un número ilimitado de elementos. Es la información que tenemos almacenada en esas tablas. Por ejemplo, un elemento de la entidad alumno será un alumno en sí, ese alumno, los datos que tiene ese alumno, Pepe o José, el documento de José, la fecha de nacimiento de José. Esos serán los elementos. Cada uno de esos elementos también recibe el nombre de fila, es la información que vamos a tener en la fila, si lo miran como una hoja de Excel.
Las tablas. Este más o menos es el diseño que va a tener una tabla. Mire que yo le hablaba como si una hoja de Excel. Entonces, la entidad es toda la tabla, que por ejemplo se llama alumnos. Los atributos son estos encabezados que tenemos aquí: nombre, DNI, nacionalidad, fecha. Son los encabezados, serían los atributos o columnas. Los elementos es la información que tenemos almacenada en cada una de las tablas y le llamaríamos fila, como normalmente los conocemos. Ese sería el diseño de una tabla, y aquí está el tema: entidad, atributos y elementos. ¿Ok? Las relaciones, las entidades no están aisladas, sino que están relacionadas entre sí. O sea, las tablas no van a tener un aislamiento, sino cada tabla debe tener un campo en común para que se relacionen. Y hablando en términos de base de datos, esas relaciones pueden ser de tres tipos: uno a uno, uno a mucho, que se representa como 1 a n, y muchos a mucho, como m a n. ¿Cómo así? Por ejemplo, la entidad alumno, la tabla alumno puede tener relacionados muchos alumnos. Sería una relación 1 a 1. Vamos a mirarlo acá más adelante. Alumnos. Representación del modelo, representaremos las relaciones así, 1 a 1. Entonces la entidad A se relaciona con un elemento de la entidad B. La relación 1 a mucho, la entidad A se relaciona con muchos elementos que hay en la entidad B. La relación muchos a mucho, M a N, muchas relaciones que hay en A se van a relacionar con muchas entidades que hay en B, muchos elementos que hay en B. Por ejemplo, nos dicen hacer un modelo entidad-relación para la siguiente situación. Tenemos una universidad en la que hay varios cursos. Cada curso está dirigido por un profesor, el cual puede dirigir varios cursos. Entonces tenemos una universidad en la que hay varios cursos. Cada curso está dirigido por un profesor, en el cual puede dirigir varios cursos. Entonces tenemos la entidad docente y tenemos la entidad cursos. Un docente puede dirigir muchos cursos, entonces sería una relación 1 a mucho. Pero un curso no puede estar dirigido, o una materia no se puede dictar por varios profesores. ¿Sí? Entonces sería 1 a mucho. Un profesor puede dictar varias materias, pero una materia no la puede dictar varios profesores. Más o menos así. Aquí lo tenemos. Un curso lo atiende un profesor, pero en ese curso pueden haber muchos alumnos. Entonces hay una relación del curso 1 a mucho, y este sería muchos a 1. Muchos cursos los puede atender un profesor. O sea, un profesor puede dictar varias materias. Entonces aquí tenemos el ejemplo de esta tabla. Tenemos la tabla cursos, tenemos la tabla profesor, tenemos la tabla alumnos. Entonces la tabla profesor, entonces tenemos varios profesores, cada profesor tiene su código. Tenemos la tabla curso, tenemos el código del curso, el nombre del curso que se puede dictar y el nombre y el código del profesor. O sea, miren que el profesor código 2, don José, nos puede dictar el curso de Word, Photoshop, y puede ser el director. Puede tener varios cursos en una misma tabla. Y los alumnos, está el código del alumno, está el nombre del alumno, pero un alumno puede estar matriculado a un solo curso. El alumno 1 se matriculó al curso 1, el alumno 2 al curso 1, el alumno 3 al curso 2. Un alumno a un solo curso. Aquí van a ver otros ejemplos
explicándole el modelo interrelación, de cómo se relacionan. Tenemos los ejercicios de la primera forma normal, la segunda forma normal, la tercera forma normal. Este documento se lo voy a subir al Q10 para que me hagan estos ejercicios. Y estos ejercicios me los van a subir por la sesión de las tareas. Entonces, espero que me desarrollen cada ejercicio que hay allí y ya les habilito en la plataforma este documento. Espero que les vaya bien. Gracias, muchachos.